Con su permiso, presidenta. Adelante. El día de hoy, lo que se está discutiendo en esta asamblea no es una reforma en materia de vivienda que busque el beneficio de las y los mexicanos. Lo que hoy se está debatiendo es el mecanismo que la mayoría oficialista, por medio de la cual quiere legalizar el hacerse de 2.4 billones de pesos. Recursos que provienen de las trabajadoras y de los trabajadores de México. Con esta reforma, el gobierno pretende construir una política pública de vivienda a costa del patrimonio de miles de familias mexicanas. El dictamen que se pone a consideración de esta asamblea nos preocupa por varias razones que me permito enumerar. Primero, pretenden venderlo la idea de que el gobierno sabe administrar y generar empresas productivas. ¿Será cierto? Segalmex, Mexicana de Aviación, la megafarmacia, los bancos del bienestar, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y todos los proyectos de inversión que ha emprendido la mal llamada Cuarta Transformación se encuentran en números rojos. Han sido un fracaso. Estos proyectos no producen más que deuda al erario público y el problema es que con esta reforma los recursos que están en juego son los ahorros de las y de los trabajadores de este país. Segundo, esta reforma implica un retroceso en la protección de los derechos laborales. El Infonavit en su momento se creó para garantizar, escuchen bien, garantizar a las trabajadoras y trabajadores el acceso a una vivienda digna mediante un sistema de ahorro y crédito protegido por el Estado. Con esta reforma, este objetivo garantista está desapareciendo porque los fondos de las trabajadoras y los trabajadores están expuestos a riesgos financieros y no tienen una garantía para poder ser reintegrados. Tercero, con esta reforma el gobierno pretende utilizar el ahorro de las y de los trabajadores como un fondo de inversión, cuando estos deben ser vistos como un derecho que debe ser garantizado y protegido por el Estado. Cuarto, pretenden legitimar desde la ley la supremacía del Estado frente al sector obrero y patronal, rompiendo el equilibrio tripartita del instituto. Dotan al director de Infonavit con facultades que generan desequilibrios importantes en la toma de decisiones. Le otorgan el derecho de veto sobre las decisiones del Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia, despojando así a las y a los trabajadores de la oportunidad de oponerse al uso discrecional de los recursos. Quinto, la reforma, lejos de plantear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, establecen facultades que permiten el manejo arbitrario y opaco de los recursos del Infonavit. Un momentito, diputado. El diputado Ramírez Cuéllar solicita la palabra. ¿Con qué objeto? Si me permite, señora presidenta, y el orador me autoriza hacerle una pregunta. Con mucho gusto. Diputado Domínguez, sí acepta la pregunta. Adelante. Como usted sabe, el Infonavit tiene dos grandes operaciones. Una de ellas es la inversión del patrimonio de los trabajadores, que desde hace mucho tiempo, pero al cierre del mes de diciembre, suma en los fondos de inversión casi 800,000 millones de pesos, y esto está generando rendimientos al ahorro que tienen millones de personas en este instituto. La otra parte del patrimonio lo conforman directamente las subcuentas de vivienda, que son más de 1.200.000 millones de pesos. Quiero hacerle una pregunta y quiero que todos los oradores que siguen del PRI o del PAN respondan dónde dice la reforma que estamos discutiendo que desaparecen los créditos de las subcuentas de vivienda y donde dice que desaparece los fondos de inversión que tiene el instituto. ¿Por qué dicen ustedes una mentira de que las subcuentas de vivienda se van a meter a otro instrumento cuando no es así? Demuéstreme en qué artículo, en qué párrafo se está diciendo que esto va a ocurrir como ustedes han señalado. ¿En qué artículo y en qué párrafo? ¿Ya concluyó la pregunta? Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Precisamente el debate está ahí, que no nos dicen ustedes cómo le van a hacer para poder garantizar la vivienda digna de las y los mexicanos, que no nos dicen ustedes a nosotros ni al pueblo de México
cómo le van a hacer para poder utilizar esos recursos, que no nos dicen en la cuenta de los 2.4 billones de pesos que están ahí adentro del Infonavit, cómo los van a utilizar y qué manejo les van a dar, porque se lo van a dar a una empresa ajena al Infonavit, la empresa corrupta que ustedes están creando. Con eso concluyo mi respuesta. Correcto, continúe. Cuarto, pretenden legitimar desde la ley la supremacía del Estado frente al sector obrero y patronal y le otorgan facultades en exceso al titular del Infonavit. Sexto, preocupa la creación de una empresa filial para la construcción de vivienda en la cual no se establece de manera clara el funcionamiento sin garantizar disposiciones de control, vigilancia, transparencia y rendición de cuentas. Domínguez, sí. El diputado Ramírez Cuellar nuevamente solicita la palabra. ¿Con qué objetivo? Si usted me permite, señora presidenta, hacerle una pregunta al orador. ¿Acepta usted una pregunta, diputado Domínguez? Ya no acepto preguntas. Ya no acepta las preguntas. No dejan. Continúe. No dejan. Presidenta, le pediría que a la Asamblea que ponga orden en la Asamblea, Presidenta. Respeto al tiempo del orador, respeto a la Asamblea. Yo sé que les duele lo que uno dice, pero hay que decírselos en su cara. No dejan claro cuál es el alcance de esta empresa que será constituida en términos de la legislación mercantil. Al oficialismo le pregunto, ¿cómo van a asegurar que estas reformas garantizarán vivienda digna? ¿Cómo van a garantizar que los sectores más vulnerables no estén en riesgo de ser excluidos por las reglas de operación rígidas que probablemente saquen? Yo les pregunto si han diseñado mecanismos claros para coordinar el Infonavit con los gobiernos locales. Les pregunto cómo va a garantizar que las viviendas no solo sean dignas, sino también sean sostenibles y ubicadas en zonas de accesos a servicios básicos como el agua, el transporte, el alumbrado público, el drenaje y no en las afueras de las ciudades. ¿Cómo le van a hacer para saber si el Infonavit puede absorber estas implicaciones administrativas y financieras de las nuevas obligaciones? Estas preguntas no las han respondido. Han venido aquí a decir que van a acabar con la corrupción del pasado. Ustedes son parte de ese pasado y dicen que no van a tener empresas particulares beneficiadas. Van a crear una empresa particular para beneficiar a los suyos, para beneficiar a aquellos que están en el gobierno. Y dicen ustedes, con esta empresa va a tener una caja chica de 2.4 billones de pesos. Les digo de manera clara, si alguien en el pasado cometió un acto de corrupción, denúncienlo y prosésenlo, porque ustedes lo que están haciendo con ellos es protegerlos con el fuero constitucional, haciendo los senadores de la República. Esta reforma no representa un avance en la vivienda, representa un riesgo para la seguridad de las familias mexicanas y de sus viviendas. Esta reforma va a fracasar. Que quede claro, afortunadamente, amigas y amigos, no somos iguales. Ustedes son unos cínicos, son unos sinvergüenzas, mienten de manera reiterada a la sociedad mexicana. Ustedes se van a robar 2.4 billones de pesos, lo que representa 2.4 veces más que el Fobaproa, que tampoco han querido eliminar. Su proyecto es un fracaso. Ya se acabaron el dinero del gobierno federal, por eso hoy eliminan la obligación del gobierno de darle recursos al Infonavit. Van a crear una empresa corrupta de origen por falta de transparencia y reglas claras. Esto es muy claro. Ante su fracaso, van por el dinero de las trabajadoras y de los trabajadores de México. Es cuanto, Presidenta.